visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo a través de www.radiocr.net, Radio Costa Rica para el mundo entero. Su amigo y servidor Oscar Murcia Piedra le saluda, esperando que se encuentre muy bien. Hoy dando gracias a Dios por esta gran oportunidad que me da de ser su compañía durante estos 50 minutos de Vivamos con Esperanza. Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Les recuerdo que estamos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica 930 AM y www.radiocr.net para el mundo entero y todas las apps de Radio Costa Rica. También le invito porque estamos en el Facebook Vivamos con Esperanza. Ahí estamos en el Facebook Vivamos con Esperanza para que usted le pueda dar me gusta, y siempre antes de los programas damos como una reseña, un enlace donde usted le puede dar doble clic, inmediatamente me lo va a enviar a la página, lo va a enviar al canal de YouTube Vivamos con Esperanza CR en mayúscula, para que usted se pueda suscribir y para que le dé clic ahí a la campanita. Y todas las semanas estamos subiendo nuestros programas. También estamos en el Instagram como Vicone20, ahí estamos, y en el correo electrónico vivamosconesperanza2020@gmail.com, para que si usted le gustaría que pudiéramos desarrollar algún tema, con muchísimo gusto estamos para servirle en el correo electrónico vivamosconesperanza2020@gmail.com. Y también estamos en el 506 88 22 69 42. Bueno, yo les pido a ustedes que por favor se preparen. Vamos a tener una experiencia maravillosa con una persona increíble que ha dedicado parte de su vida a la poesía, a la educación, a acompañar, a educar, a ir a visitar a los niños por medio de la poesía, de que pueda enseñar, que pueda enamorarnos de las letras, como nosotros decimos. Y bueno, ya casi la voy a presentar. Por ahí tenemos un pequeño video, una pequeña sorpresa, y ya casi iniciamos su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Así que vamos a este pequeñito video para dar la bienvenida a la invitada de honor a su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Hola, soy Ani Brenes, escritora de literatura infantil, y quiero compartirles en este día tan especial un fragmento de uno de mis cuentos publicados por la UNED. El libro se titula Las vueltas del amor y el cuento Los primeros saltos de Bombón. Cada mañana, mamá coneja sacaba a pasear a sus 4 pequeños para que aprendieran a saltar y buscar su alimento solitos. Pero siempre había uno que se quedaba atrás. Era Bombón, el más chico, con las patas más cortas y el rabito todo despeinado.
Vamos, vamos mis conejitos, decía mamá para darles confianza mientras les cantaba. Paren sus orejas, estiren las patas, vamos a jugar a los saltos mágicos. Arriba, abajo, ¿quién salta más alto? 3 de ellos atendían las instrucciones muy contentos. Brincaban y corrían por el campo con sus orejas bien paradas, siguiendo a mamá en su rutina. Bombón, muy triste, los miraba, pero no los seguía pensando que no lo iba a lograr. Y se iba quedando atrás para que los otros animales vecinos no vieran ni lo bajo que brincaba, ni lo despeinado de su rabito. Y mamá decía, arriba, abajo, lo hacen muy bien, ayuden a su hermano para que lo haga también. Los 3 conejitos se devolvieron, rodearon al pequeño y entonces, si quieren saber cómo termina, a buscarlo. Que tengan un feliz Día del Niño, de parte de la UNED, de la literatura infantil y de Ani Brenes. Muy bien, y si quieren saber, recibo en este momento a doña Ani Brenes Herrera, que es una reconocida escritora, poeta y cuentista costarricense. Así que, como decimos acá en Costa Rica, a vivo, en vivo y a todo color, hoy me acompaña doña Ani Brenes Herrera, reconocida escritora, poeta y cuentista costarricense. Aquí teníamos una maravillosa un maravilloso cuento que, bueno, nos transportó realmente a estos lugares tan hermosos. Y así que, doña Ani, bienvenida a Vivamos con Esperanza y de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarme en su programa también Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí, poder acompañarlos, compartir, me encanta. Muchísimas gracias y bueno, hoy vamos a tener ahí la oportunidad de ver algunos videos, pero también de que usted nos pueda hacer el favor de contarnos una historia, porque yo creo que todos cuando estábamos chiquitillos, ¿verdad? Le decíamos a nuestros papás o abuelos, cuéntenos un cuentito, una Ujú. historia antes de dormirnos. Entonces yo creo que eso todavía los niños de hoy en día también lo necesitan, ¿verdad? Sí. Y como decía algún científico, ¿qué hacemos para que los niños tengan más sabiduría, más conocimiento? Léalen cuentos. Pero ¿qué debemos? Léalen cuentos. ¿Qué debemos de hacer? Léalen cuentos. Y ahí está la creatividad, ahí está todas las historias. Y era, Albert Einstein decía eso, ¿verdad? Cuentos, cuentos, cuentos. Y le decían, pero es que, ¿qué hacemos? No, cuentos. Ujú. Hablemos, digámosles cuentos y cuentos todas las noches y hagamos que los niños tengan esa imaginación, esa creatividad, el gusto por los cuentos, por la fantasía, por la escritura que es tan necesaria. Y bueno, hoy vamos a conversar, bueno, más adelante vamos a conversar sobre este maravilloso libro, Anitología, que resume prácticamente 25 años de poesía infantil. Por aquí lo tienen ustedes, maravilloso. Y bueno, ya le vamos a dar el número de teléfono también donde lo pueden adquirir. Vale. Y 25 años de poesía, 25 años de poesía, casi 100 poemas con hermosas ilustraciones, educadora y escritora. Doña Ani, bueno, queremos conocer un poquito quién es doña Ani Brenes Herrera, porque yo creo que siempre hay alguna persona que siembra en nosotros una espinita, ¿verdad? Como que el día de mañana yo quiero ser esto, quiero ser aquello, tal vez en un momento de la vida no lo pude lograr, pero hay una frase que estábamos comentando, anímate y confía, Dios lleva tu agenda, ¿verdad? Entonces tal vez no es en el momento que yo quiera o en el instante porque pues de ahí pasaron muchas situaciones, pero llegará un momento en, como decimos nosotros, se acomodan todos los astros del cielo y ahí es el momento donde nosotros podemos hacer realidad nuestros sueños, ¿verdad? No importa la edad, vean ustedes ahora en los Grammys 2022, hace unos días, una señora de 95 años se ganó un Grammy. Vean, el nieto le produjo el álbum y se ganó un Grammy, 95 años. Y ella dijo, crean y luchen por sus sueños. Entonces, aquí también estamos creyendo y luchando por nuestros sueños. Doña Ani, conocer un poquitico, ¿quién es doña Ani Brenes Herrera? Ani Brenes
Es una maestra ya pensionada, también una mamá, una abuelita, una bisabuela, porque ya tengo todo eso en el currículum, ¿verdad? Siempre me gusta ponerlo. Y escritora de literatura infantil. Todo esto como que me llena, ¿verdad? Llena mi vida y lo que hago me encanta y lo sigo haciendo todavía. Usted mencionó algo ahora, esto de contar cuentos y me vino a la mente esto, ¿verdad? Que no es el hecho del cuento, es el hecho de la palabra, es el hecho de conversar, el hecho de compartir la palabra. Recuerdo que en uno de los talleres que yo daba, motivada por un amigo escritor de México, él nos hablaba de las distancias del cuento y yo me apropié para enseñarlo también. Y nos comentaba que los cuentos tenían distancia, que estaba el cuento personal o casi íntimo, que era el que tenía distancia cero. Y él decía, es el cuento que le cuentan las mamás a su bebé cuando no ha nacido, que le hablan a su pancita, que le cuentan historias, que le cantan canciones. Ahí hay una distancia mínima. O ya el cuento que la abuelita o el papá o la mamá le cuentan al niño antes de dormir, donde tampoco hay distancia. Generalmente se acuestan juntos, están a la par. Esa es como la primera distancia del cuento. Después de eso, había otra distancia que era como de 0 a no sé cuántos metros, por ahí, como a 3. Y hablábamos ya cuando entrábamos a los periodos del kinder, de los primeros años, cuando sentábamos a los niños así al frente, abajo, o cuando yo voy a contar cuentos a un lugar así de niños pequeños, los sienta la maestra alrededor y los chiquitos, sin que nadie se dé cuenta, se comienzan a ir corriendo, 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 corriendo. Cuando usted se da cuenta, los tiene todos alrededor, ojalá alguno en el regazo y otro por detrás de la oreja. Y la maestra les dice, pero chiquitos, no molesten a la señora. Y lo que menos sabe es que uno está divertidísimo, disfrutando de ese contacto, de ese cuento con distancia, de 0 a poquito, ya no solamente de 0. Cuando los niños crecen, porque eso todavía dura en primer ciclo, cuando van creciendo y llegamos a cuarto, quinto y sexto, es lo más divertido porque la distancia se aparta, se separa, se hace más grande. Entonces usted llega a contar un cuento y los niños que entran al lugar donde usted está, primero se sientan en las bancas de atrás, sentándose atrás, pum, 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 pum. Porque muchos dicen, no, si ya yo estoy en quinto, sexto grado, yo estoy grande, como que me va a contar un cuento. Y es muy, muy, muy divertido ver cuando ya uno conoce cómo empezás a trabajar el cuento de manera que los que se sentaron adelante lo están escuchando y empezás a bajar la voz y tenés ciertos trucos con que los de atrás comienzan a acercarse. Es lindísimo jugar con esas distancias. Y después, pues hay cuentos ya a distancias grandes, ¿verdad? Cuando ya el cuentacuentos se sube al escenario, cuando realmente es un profesional cuentacuentos, porque el ser cuentacuentos es una profesión. Yo no soy cuentacuentos profesional, yo cuento y comparto mis cuentos. O sea, me comparto yo misma con los demás. Entonces ya el que lleva su micrófono y su equipo de sonido y sus bullas y sus chunches y ya es realmente un espectáculo, esa es otra distancia de cuento. Porque en ese taller que ese señor nos enseñaba sobre los cuentos, se hacía ver al cuento como una persona. El cuento era un señor cuento, que nos contaba de esas distancias, que nos contaba de sus etapas de vida. Eso funcionaba muchísimo cuando queríamos que los niños escribieran cuentos. Eso es experiencia en mis talleres, en mis encuentros con los niños. A veces me ponen, es que viene doña Ani y la cuenta cuentos. Y yo le digo, no, no me pongan eso, no me pongan eso. Ani es escritora o maestra, como quieran, y viene a contarles cuentos. Porque como les digo, no tengo ese título, no me lo he ganado por estudios ni por nada, ha sido simplemente por compartirme. Me gusta mucho lo que hago, y tuve la dicha de crecer con una abuela maravillosa, mi abuela que yo digo que ella tenía metáforas entre el delantal, ¿verdad? Siempre estaba haciendo metáforas dulces con cajetas de leche y cosas así, porque era maravillosa, mi abuela creo que volaba y además era una mujer de mucha palabra hermosa.
Con ella aprendí tanto. Ella me enseñaba a mí poemas enormes desde que estaba chiquita. Posiblemente uno cuando viene a este mundo, desde muy pequeñito, los papás y los que están a la par se van dando cuenta de por dónde va la procesión, como que le gusta más al niño, aunque sea pequeño, que si le gusta la música o que si le gustan los colores. Uno va como formándose por ahí. Pues mi abuelita sabía que a mí me gustaba eso, que me gustaba la palabra, que me gustaba la ternura, que me gustaba compartir con alguien, que no podía estar sola, me encantaba estar con gente. Y mi abuela trabajaba conmigo de esa manera, con un amor y una ternura increíbles. Y me enseñó a ser así, a hablar con cariño, a hablar con ternura. Ella decía cuando quieres decir algo y si es algo feo o vas a hacerle daño a alguien, decirle a Diosito que te morda la lengua. Primero morderse la lengua, pero no hacer algo que pueda hacerle daño a los demás. Con los cuentos, yo trato de eso. Siempre recuerdo a mi abuela. Y mis cuentos no están planeados para que sean eh, fábulas como Esopo, con una enseñanza al final. No, yo misma me asombro cuando cuento una historia y empiezo a ver por dónde salió y qué enseñanza lograron los demás o qué les gustó más, pero sin que yo me lo hubiera planeado. Entonces, en este trabajo que hago, estoy aprendiendo todos los días. Así me di cuenta también que más que el cuento me gustaba la poesía. La palabra con música, la palabra con rima, la palabra con mucho sentido, con mucho corazón. Y por ahí empecé a darle un poquito más de peso a la poesía. Al día de hoy todavía me acuerdo de casi poemas enormes, enteros, que me enseñaba mi abuelita cuando tenía 4 años. Cuando me subía en una banca en la iglesia para el mes de mayo y me llevaba a recitarle a María en el mes de mayo. Y yo era tan feliz ensayando con ella en la casa, encima de las sillas, ¿verdad? Para mí aquello era tan importante. Y esa experiencia se ha ido repitiendo, se ha ido repitiendo ahora que estoy grande y que mi abuela pues está en el cielo hace mucho tiempo, pero yo sé que siempre está conmigo, que siempre anda por ahí y si algo se me olvida, ella me lo dice. Pero siento que es un aprendizaje como nos habla a veces por ahí una de las parábolas, ¿verdad? De que el sembrador, no todas las semillas van a fructificar, muchas se van a perder. Eso en mi experiencia como maestra lo viví y tuve que meterlo en mi cerebro, ¿verdad? Porque uno no podía tener 100% de todo. Pero me llama la atención que muchas semillitas se quedaron escondidas. Y me imagino que muchos creyeron que ya se habían perdido. Pero con el rato, la lluvia, tal vez el viento, tal vez un pajarito, esas semillas tenían su tiempo y florecieron en su tiempo. Porque en mi caso personal, durante una época grande, hubo pues como muchos años de silencio, digamos, de palabras, como cuando uno habla hacia adentro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De un momento a otro, ¡pum!, algo sucedió y todo eso comenzó a regresar y regresó y regresó. Los recuerdos de mi abuela, las experiencias en mi casa, la casa vieja, al frente a la iglesia, todo eso volvió. Y entonces ahí están. Como usted dijo al principio, los sueños que uno tenía de chiquito también vuelven otra vez, pero te das cuenta que ahora sí los vas a alcanzar. Yo quería ser maestra de siempre, desde chiquitica quería ser maestra, pero yo quería ser maestra pensionada de una vez, porque en mi casa éramos mi abuela, muchos primos y una tía que era maestra pensionada. Entonces yo veía que la vida de ella era, o sea, tan maravillosa. Siempre habían chiquillos en la casa a las que les enseñaba a leer, a escribir, y yo paraba la oreja, ¿verdad? Para aprender también a leer y a escribir chiquitita. Entonces, para mí, entre mi abuela y mi tía, no sabía cuál de los dos, cuál de las dos figuras podía como poner, ¿verdad? Arriba, en un pedestal, porque eran realmente mis ejemplos, eran lo que yo quería imitar. Bueno, pues con una mezcla de las dos, imagínense, salió lo más bonito.
que llegué a ser maestra, llegué a pensionarme por causas que solo Dios sabe, porque la agenda la llevaba él, como dijimos al principio. Y escritora, realmente chiquitita no estaba eso en mis planes. Yo no pensaba en eso. Para mí, saludar a la gente, aprenderme una poesía bien larga, decirle en la iglesia, decirle en la escuela, todo eso era como muy natural. Pero darme cuenta que después, años después, que yo era escritora, eso fue muy divertido, muy agradable y muy divertido. Y también algo con mucha responsabilidad, porque jugar con la palabra es cosa seria. Sí, es correcto porque es una gran responsabilidad, ¿verdad? Exacto. O sea, por Ujú. medio de una palabra hacemos que una persona salga de la depresión, que se motive, que realmente vea la vida con otro color, o Ujú. por medio de una palabra hacemos que una persona pues también, ¿verdad? Tome Sí. decisiones que al fin y al Ah, cabo van a acabar con su vida o con la vida ujú. de tantos familiares que vemos mucho, doña Ani, en estos tiempos que es increíble tanta tecnología, tanta comunicación, pero vemos tanta gente sola, gente con Ujú. depresión, personas increíbles, personas súper profesionales, pero no encuentran con quién hablar, no encuentran con quién compartir, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es como lo bueno, lo malo, pero sí es importante el poder que tienen las palabras, ¿verdad? Sí. Eso es o para bendecir, como dice la Biblia, o para Sí. maldecir, o para vida, o para muerte, ¿verdad? Entonces Es debemos de cierto. tener mucho cuidado en las palabras. Y en este caso que usted nos está comentando, bueno, maravillosamente siempre tiene que haber alguien que nos motive, que nos anime Ujú. a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, tal vez no en ese momento, pero sí en algún momento de nuestra vida lo lograremos. Y bueno, en este caso, por decirlo así, tenemos lo mejor de la abuelita, lo Ujú. mejor de la tía, y aquí está doña Annie Brenes, llenándonos de alegría, llenándonos de gozo, de esas palabras de motivación. Y qué lindo, de verdad, qué lindo es encontrar personas que quieren, que son positivas, que quieren un mundo mejor, que quieren dejar un legado, porque eso es lo más importante de nosotros como padres. Y bueno, usted lo decía, esposa, madre, abuela, pues está dejando un gran legado, no solo a su familia, sino a tantas escuelas que usted visita, que también usted la podemos encontrar en el Facebook. A doña Ani Brenes la encontramos en el Facebook como Literatura Infantil de Ani Brenes. Ahí está. Yo le invito ahorita, mientras que estamos hablando, doña Ani, vamos a ir al Facebook y vamos a compartir algunas imágenes donde usted visita escuelas, donde comparte con ellos, como usted decía. No es una cuentacuentos profesional, ¿verdad? Porque estos cuentacuentos profesionales llevan sus marionetas, sus títeres, sus gorros, sus guitarras, y bueno, es un espectáculo increíble, Ujú. pero sí, desde su experiencia de vida, comparte esas experiencias de vida con los niños, con las niñas, y le motiva a creer en las letras, a creer en la vida. Y como usted lo decía, ¿verdad? La poesía es una palabra que realmente llega al corazón, es una palabra que transforma vidas, y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra niñez, que es nuestro presente y que son nuestros futuros gobernantes, presidente, gobernantes de una municipalidad, en nuestra sociedad, que son ellos, ¿verdad? Y nosotros somos corresponsables o responsables de educarlos, de guiarlos, y principalmente en este maravilloso mundo de las letras, ¿verdad? Que es muy importante, es muy triste darnos cuenta que no manejamos más de 500 palabras, ¿verdad? Que no tenemos comprensión de lectura, que se nos hace difícil, no, hacer un tipo de oración, un desarrollo, una conclusión, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos personas como usted, doña Ani Brenes, que, bueno, a través de este sueño que gracias a Dios se pudo materializar, una maestra ya pensionada, bendito sea Dios, porque no son muchos los que llegan, ¿verdad?, a pensionarse y disfrutar, y además de eso, pues llevar esta alegría, llevar este gozo a tantas personas. Les recuerdo que doña Ani está en el Facebook como Literatura Infantil de Ani Brenes, Literatura Infantil de Ani Brenes,
en el teléfono 8375-8229, 8375-8229 y en el correo electrónico ánimobh18 arroba yahoo.com, ánimobh18 yahoo.com, para que usted la pueda llamar, porque doña Ani no solamente vamos a compartir de este libro, bendito sea Dios, porque tiene varios libros, ¿verdad? Tiene varios libros, libros maravillosos y un poquito, ya casi vamos a conversar de ellos. Entonces, si usted desea conocer más de la obra de doña Ani Brenes Herrera, pues puede estar ahí en el Facebook, buscar literatura infantil de Ani Brenes, escribir al correo electrónico ánimobh18 yahoo.com y también llamar al teléfono 8375-8229, un mensajito: hola, estoy interesado en uno de sus libros o me gustaría que pudiéramos ponernos de acuerdo para visitar una escuela. Pues con muchísimo gusto doña Ani estaría para servirle, pero bueno, es importante, ¿verdad?, dar la razón y el motivo de la llamada. Y bueno, qué importante, doña Ani, la abuelita, la tía, las costumbres. Usted estaba en la sillita, ensayaba para el mes de María, ¿verdad? Proclamaba y bueno, tuvo que haber sido algo maravilloso, ¿verdad? Y el orgullo que sentían ellas, ¿verdad? De verla a usted realizarse. Y qué bonito es cuando uno como padre, como familiar, se da cuenta que este niño, esta niña tiene un don especial para esto o para aquello, y debemos de potenciarlo, debemos de potenciar esta habilidad o este don que Dios le ha regalado, para que también en el camino, en el transcurso de la vida, lo pueda ir desarrollando y podamos encontrar escritores tan maravillosos como usted, doña Ani. Doña Ani, permítame un momentico nada más compartir con nuestros amigos de Vivamos con Esperanza que, si Dios lo permite, el próximo sábado 26 de noviembre vamos a estar compartiendo con el coach financiero Hazel Mendoza y vamos a tocar un temita que ya casi viene: cómo administrar mi aguinaldo, ¿verdad? Cómo administrar mi aguinaldo, que es muy importante. Entonces, aquí tenemos una invitación de nuestra coach financiero Hazel Mendoza. ¿Aún no sabes qué hacer con tu aguinaldo? No te preocupes. Te saluda Coach Financiero Hazel Mendoza y te quiero invitar este 26 de noviembre a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica en el programa Vivamos con Esperanza a escuchar el tema ¿Cómo administrar mi aguinaldo? Voy a estar dando tips y consejos muy puntuales que pueden ser útiles para que tomes buenas decisiones. Les espero. Muy bien, así que el aguinaldo, ese sueldo adicional que tenemos, pues hay que saberlo administrar, ¿verdad? Para que no ese dicho que tenemos, la cuesta de enero, que Sí. no debe de ser cuesta de enero, sino que debemos de tener una educación financiera para poder administrar y vivir, tranquilos, ¿verdad? Que no llegue la quincena y no me alcanza para esto, no me alcanza para aquello. Podemos ganar 20, 30 millones, pero si no sabemos administrar el dinero, siempre vamos a andar en problemas. Entonces, el próximo sábado, con nuestra coach financiero Hazel Mendoza, y también una invitación de nuestros amigos de APASA, la Asociación de Personas con Autismo de la Zona Atlántica, que le están invitando al Festival Musical del 4 de diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que nuestros amigos de APASA, con muchísimo gusto, están para servirles en todo lo que ustedes necesiten y también poder compartir esta actividad tan maravillosa, el Festival Musical el 4 de diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bueno, para más información, aquí lo tenemos en la pantallita con Carol y Miranda, ahí está el número de teléfono. Y bueno, doña Ani, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hoy estoy compartiendo con doña Ani Brenes Herrera, que es una reconocida escritora, poeta y cuentista costarricense. Si usted desea más información, la puede buscar en el Facebook Literatura Infantil de Ani Brenes. Ahí está toda la información, el número de teléfono, el correo electrónico, que el correo electrónico es ánimobh 18 yahoo.com y el número de teléfono es 8375-8229. Muchísimas gracias, doña Ani. Doña Ani, y yo tengo una inquietud.
¿por qué la poesía? O sea, ¿por qué la poesía y no otro género? Ujú. ¿Verdad? No sé, que cuenta esto, cuenta aquello. ¿Cuál es la magia realmente de la poesía que atrapa a nuestros niños, que nos engancha y dice, yo quiero volar, yo quiero ir a la luna, yo quiero alcanzar esto"? ¿Cuál es la magia desde su experiencia de vida de 25 años de poesía infantil? ¿Por qué la poesía infantil es tan maravillosa para todos, que nos hace Para todos. salirnos de nuestra realidad, vivir un momento mágico? Creo que, no sé si la palabra correcta es esa, pero vivir un momento mágico en que usted dice, wow, me estoy imaginando que estoy aquí, que estoy en el campo, que estoy en la playa, que, ¿verdad? Todo esto. Entonces, Sí. eh, ¿qué la inclinó a usted para elegir la poesía como esta ruta para acercarnos, para alcanzar a nuestros niños? Mire, la poesía tiene unas características como género, ¿verdad? Sin irnos a la parte didáctica, pero en sí, la poesía al tener musicalidad, ritmo, métrica, que lo podemos estudiar mil veces y ser unos eruditos en este tema, pero si empezamos a hacernos amigos de ella, nos vamos dando cuenta que también es tierna, es dulce. A nadie le gusta que le griten ni que lo traten mal, a todos nos gusta que nos traten con cariño. Yo así siento, la poesía la siento como una caricia para el corazón. No importa si es la poesía para un sapito o para una rana, o la poesía para una estrella o para un niño, no importa. Es la manera de expresarse, de compartir un sentimiento, pero de una forma diferente. En mi experiencia como maestra también pesó muchísimo eso, porque aunque sí, claro que escribo cuentos y tengo muchos libros de cuentos también, pero en la poesía sucede un fenómeno maravilloso, y es que esta repetición, la rima, la musicalidad, eso va entrando como más que al cerebro, al corazón. Entonces yo tuve la experiencia con mis estudiantes por mucho tiempo de ver cómo los temas más difíciles, entre comillas, que teníamos que enseñar como maestros con un currículum ya establecido por el Ministerio de Educación, en lugar de lo tradicional, yo lo enseñaba con poesía. Entonces aprendíamos geografía o historia, aprendíamos matemáticas con poemas. Y para mí era facilísimo hacerlo. Yo creo que también hay como, tal vez, no sé, yo digo que son los talentos, ¿verdad? Que cuando nos repartieron, a mí me repartieron ese, me tocó ese, junto con otro montón, porque le doy gracias a Dios por muchas cosas. Pero sí, entonces yo de por sí tengo mucha facilidad para eso. Entonces lograba, sobre todo como antes los grupos eran un poco más mixtos, y el hecho de tener personas con alguna discapacidad o personas especiales o como quien tantos nombres les han cambiado, y al final todos somos especiales, ¿verdad? Y todos, yo aprendí que yo tenía una discapacidad porque yo uso lentes, desde luego. En fin, una cosa así, soy muy dispersa, o sea, soy un poco también entrando, ya me he dado cuenta como del espectro autista, ¿verdad? Porque tengo amiguísimos de ese grupo y tuve muchos estudiantes así. Pude descubrir que en el caso de los niños que tenían dificultades, por lo que fuera, por la razón que fuera, el hecho de aprender algo con rima, con poesía, imaginándose las cosas, comparándolas un poco con otras, con metáforas, con símiles, eso les quedaba más grabado que un texto. Era muchísimo más efectivo que no decirles, bueno, vean la página tal, léanse lo que dice ahí y me contestan el cuestionario de la 1 a la 5. Si eso no tiene sentido, ahí es donde empezamos a fallar en comprensión lectora también, porque solamente vamos a eso. Entonces, cuando el aprendizaje, el tema, por variado que sea, usted lograba intronizarlo realmente, pero a todo su nivel, se aprendía. Tal vez no lo aprendían en el primer momento, tal vez en el segundo, tal vez cuando se aprendieron el poema, tal vez cuando lo copiaron. Como decía Howard Gardner, no sé si debe estar vivo, pero ese señor tan capaz que tocó mucho el tema de las inteligencias múltiples,
Yo tuve la dicha que tuve una beca para ir a una conferencia con él aquí en Costa Rica. Ay, me sentí tan identificada con él y otros personajes que estuvieron ahí, incluso de aquí, maestros de nuestro país también que compartieron con él, porque a la hora de hablar de esta gama de inteligencias múltiples, yo iba acomodando a mis estudiantes ahí, mentalmente los iba poniendo, mira, fulanito, ah, claro, como aprendió aquella, sí, esto fue lo que hizo. O sea, se me acomodaban tan bien que salí muy satisfecha, no por la conferencia del señor tan importante, sino porque lo que había dicho ya yo lo sabía, lo tenía entronizado y lo estaba haciendo. Entonces fue como, yes, está bien, sígalo haciendo, ¿verdad? Y eso fue una experiencia lindísima porque antes también tenías que presentar unos expedientes sobre tus estudiantes, ¿verdad? Los que tenían pues un problema más leve, otros un poquito más fuerte. A mí me encantaba trabajarlos a todos juntos, integrados, porque terminaban socializando y ayudándose unos a otros. Y había temas que yo pude comprobar que los niños con dificultades les llevaban la delantera a los que se suponía que no les costaba, porque la actividad, fíjese que hay una anécdota que me gusta mucho. Cuando estábamos como en cuarto grado, estaba ayudando cuarto, quinto grado, y tocaba el tema de las alturas, ¿verdad? Todo el mapa de Costa Rica con los colores que se usaban para marcar las diferentes regiones y las diferentes alturas del territorio, siempre el Chirripó, que era la más alta. Yo me acuerdo que yo escribí un poema que se llamaba, o se llama, ¿verdad? Se llamaba Escalera de Colores. Y entonces, en un libro que titulado Al Maestro con Cariño, que lo hice para los maestros, para mis colegas, con todas las efemérides del año, en ese libro lo puse. Y yo recuerdo que con ese poema íbamos aprendiendo estrofa por estrofa y cada estrofa nos iba hablando de uno de los colores y qué altura tenía y por qué. Los chiquillos se aprendían el poema. En grupo lo decían, lo escribían, lo comentaban. ¿Qué les parece este? ¿Por qué puse esto? Iban asociándolo con el mapa y luego los ponía a hacer un trabajo manual. Tenían que hacer una escala de colores, pero muy divertida, ¿verdad? Con papeles de colores iban haciendo y luego recortaban animalitos, plantas, vegetación, todo lo que pudieran y lo iban poniendo sobre ese gráfico que hacían. Eran unos cartelitos pequeños, del tamaño de una lámina de papel de construcción. Era increíble. Cuando estaban trabajándolo, algunos de los que se suponía que más les costaba, les decían a los otros, vea, pero no ponga ese oso polar ahí, ese oso polar no va ahí, además aquí no hay osos polares, ¿verdad? Y reaccionaban los otros como, uy, sí es cierto. Cuando venía la famosa prueba, porque había que hacer exámenes siempre, ¿verdad? Antes del examen que abarcaba ese tema de las alturas, entonces les decía a los chiquillos, bueno, vamos a, vamos a decir el poema, primero que nada, lo vamos a decir todos juntos, por favor. Y entonces lo decíamos como quien no quiere la cosa. Y era tan lindo, porque empezaba el examen, ¿verdad? Y en algún momento me decía uno, ay niña, es que yo no me acuerdo de esta pregunta de qué color se hacía, la altura tal, tantos metros. Y otro por ahí le decía en el examen, ¿no se acuerda de la poesía? Y el otro decía, ah, sí, cierto, ajá, ahora pondré tanto color porque las grandes llanuras, claro, ese era, gracias, en medio examen. En medio examen. Y era tan bonito, ¿verdad? Porque yo no podía decir ni que estaban, ellos mismos me decían, niña, usted sí que sopla. Y yo le decía, no, ustedes sí que saben. Porque era una manera diferente, ¿verdad? No era la memoria, que yo no tengo nada contra la memoria, pero no era la memoria, sino que era casi una especie de razonamiento, que la niña dijo que tales colores, yo usé ese color, visualicen el trabajo que hicieron, y esa era una manera maravillosa. Entonces, en realidad nunca le tuvieron miedo a las pruebas, ni a los exámenes, ni nada. Una vez me acusaron, me acuerdo, en una escuela, me acusaron porque decían que el grupo de la niña Ani hacía mucho escándalo, mucha bulla. Y recuerdo que la directora fue a ver cómo era el asunto de la bulla y terminó jugando con nosotros. O sea, estábamos aprendiéndonos las operaciones fundamentales
y entonces hacíamos concursos como los de la televisión, ¿verdad? Entonces hacíamos problemas matemáticos con cajitas, con un timbre, con equipos, y tocaban el timbre y salían corriendo al frente, presentaban el problema y ganaban premios. Era un juego, era un recreo, pero entre aula. Y claro, lógicamente los chiquillos corrían y aplaudían y gritaban, no, yo no, usted sí. Y yo los dejaba hacer eso porque era una buena manera de aprender matemáticas, ¿verdad? Entonces fue muy lindo, y después de eso, experiencias de mucho tipo. Yo tengo un libro que quiero publicar pronto, está por aquí guardadito todavía. Es un libro que se llama Alas y Alfileres. Ese libro le tengo muchas ganas y le tengo mucho cariño porque ahí va a estar o está impresa mi experiencia como docente, porque en el camino de un docente, como le dije al principio, las semillas no crecen de un solo tiro y algunas nunca llegaron a germinar. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta de que mis exalumnos, algunos habían alcanzado grandes éxitos. Tenía escritores, bueno, hace poco uno de mis exalumnos ganó el premio Carmen Lira, igual que yo lo había ganado hace muchos años cuando yo era la maestra. Él lo ganó. Después, alumnos que son músicos, directores, me tocó estar ahora en el coro del adulto mayor y resulta que el director del coro fue mi alumno de en la escuela. Entonces es curioso cómo la vida te va dando vuelta con música, con poesía, y te va llevando por lugares que ni siquiera te imaginas. Entonces ese libro tiene las experiencias de por lo menos 20 estudiantes, donde yo doy a conocer esto de que, igual que las maripositas que a veces se usan para exportación, ¿verdad? Que las ponen con un alfiler en una pared, aunque yo sé que hay un proceso y que algunas ya no van a sufrir porque ya eran maripositas que murieron, pero en general la imagen de la mariposa clavada con un alfiler a mí siempre me chocó. Y contrario, la imagen de una mariposa volando siempre me ha encantado. Entonces, ese es el tema, alas y alfileres. ¿Cómo puedo yo como, en este caso como maestra, ¿verdad? Como docente, pero también como ser humano, cómo puedo yo lograr que esas personitas que Dios pone en mis manos puedan volar? ¿Cómo puedo ayudarles a que se suelten las telarañas que les agarran las alitas, ¿verdad? O algo así, o a que se vayan rapidito y que puedan volar en su momento. Y lamentablemente, ¿cómo puedo o no pude evitar en algunos casos que quedaran prensados en una pared con un alfiler? Porque todo sucede en la experiencia de uno. Pero son más las buenas experiencias, y todo esto ha sido de la mano de la palabra. Mis libros han ido surgiendo así, en el camino, ¿verdad? Casi sin proponerlo. Cuando usted mencionó en mi primer libro, sí, hace 25 años, ya yo pues había escrito muchas cosas, pero sin compartirlas. A mí me daba mucha pena compartir lo que yo hacía. Yo no tenía mi autoestima así como, ¿verdad? Muy bien acomodadita. Entonces, precisamente porque algo tenía por ahí, algún recuerdo extraño. Entonces yo veía que la gente, los compañeros, las maestras, me decían, ay, qué bonito este poema, ay, qué lindo este cuento, qué canción tan bonita, apenas para esto. Y yo les decía, bueno, es que me lo encontré por ahí en un libro, es que me dieron el papelito, pero nunca decía que era mío. Cuando ya tuve la experiencia yo retomé mis estudios ya estando muy grande, no hice como el ciclo corriente que hace todo el mundo, ¿verdad? O que la mayoría, sino que yo retomé la universidad cuando ya mis hijos estaban terminando de graduarse ellos, y a insistencia de ellos volví a la universidad y me gradué como docente. Entonces, por eso yo no trabajé los 30 y tantos años porque ya estaba grande. Trabajé 20 años, 20, 22 años, pero bien trabajados, y los disfruté de una manera. Y bueno, cuando vino la pensión fue también una pensión diferente, fue una pensión extraordinaria porque por un problemita de salud que yo tengo, que también me dio para escribir un libro respecto al problema. Y entonces, bueno, me fui a la casa y seguí haciendo lo que quería hacer, ¿verdad? Seguí escribiendo y seguí produciendo más y más y más. Entonces, todo está por alguna razón.
Sí, señora. Yo sí, amo y amé y estar en las aulas. Lo curioso es que no he salido de las aulas, porque sigo estando en las aulas. Bueno, ayer estuve en la feria, pero la semana anterior estuve en las aulas de una escuelita pequeña en un lugar que se llama San Ramón de Arío, que queda en Cóbano, una escuelita unidocente. Por allá lejísimos, me cuentan que se llama San Ramón de Arío porque fue una población que se creó con personas que venían de San Ramón, que se fueron de San Ramón y fundaron un pueblo por ahí. Y había un río que se llama Arío, entonces quedó San Ramón de Arío. Una población lindísima y con una escuela unidocente, imagínense. Pero otra vez estoy en las aulas, porque se me conectó con un trabajo de educación ambiental que hago hace muchos años, apoyando a la UNED. No trabajo con ellos, pero sí me gusta mucho apoyar el Centro de Educación Ambiental. Entonces Y nosotros enseñamos educación ambiental con poesía excelente. y así lo justificamos. Y doña Ani, este maravilloso libro de 25 años, Anitología, y ya nos queda poquito tiempo, lamentablemente, ¿verdad? El tiempo nos gana un poquito, pero si usted gusta compartir y leer alguno de estos poemas, sería algo de verdad maravilloso tenerla aquí a usted prácticamente en vivo, como dicen los chiquillos, face to face, cara a cara, ¿verdad? Y explicarnos un poquito anitología. ¿Qué Ujú. significa anitología para usted? Y bueno, aquí yo le invito, como les estaba diciendo al inicio, 8375-8229 en el Facebook Literatura Infantil de Ani Brenes, al correo electrónico animobh18@yahoo.com para que también pueda adquirir este maravilloso libro. Y doña Ani, usted como autora, que me gusta muchísimo cuando dice Ani Brenes, es una maestra que enseña, una mamá que abraza, una abuelita que arrulla y una escritora que disfruta jugando con las palabras. ¿Quieren jugar conmigo? Así que, Vamos a doña Ani, jugar. vamos a jugar con las palabras Ujú. porque las palabras llegan al corazón y Sí. cuando usted toca el corazón de las personas, su vida cambia. Pero cuando toca la mente, ahí nadie puede hacer que podamos entrar, ¿verdad? Entonces, Ujú. doña Ani, es un poquito la historia de este maravilloso El el libro. libro Anitología. Está divino, está precioso, ya lo leí, los diseños gráficos y todo están de primer nivel. Señores, aquí en Costa Rica tenemos maravillosos escritores, Ujú. escritoras, y una de ellas es Ani Brenes. Gracias. Sí, fíjese que estaba trabajando en mis papeles, ¿verdad? Que paso por aquí siempre y empecé, a veces me piden, doña Ani, ¿usted me podría regalar una poesía para tal tema? Doña Ani, es que viera que no encuentro para tal cosa. Entonces yo paso buscando y compartiendo con la gente. Entonces sacando mis libros y todo, digo yo, mira, qué curioso. Jardines y Estrellas acaba de cumplir 25 años de haber sido publicado. Y entonces me puse a pensar, bueno, 25 años son bodas de plata. Y también me puse a pensar, las bodas de plata se celebran. Y como ya yo no soy la misma Annie de antes, que le daba vergüenza decir esto lo hice yo, entonces yo dije, bueno, pues Annie se va a celebrar sus bodas de plata de los libros, ¿verdad? Y entonces empecé a pensar, bueno, voy a recopilar, voy a hacer una antología. Y por ahí vino el nombre de que le pusiera Anitología. Yo tengo por ahí un angelito de la guarda que me sopla mucho, ¿verdad? Porque de pronto me vienen cosas. Anitología. Algunas personas me dijeron, pero, ay, es muy feo que pongas tu nombre, eso es como mucho, mucha soberbia, como mucho orgullo. Y yo dije, sí, claro, es mucho orgullo, bastante que me ha costado y que lo he disfrutado. Pero ya yo no soy la Ani que decía, me da vergüenza que hice esto. No, ahora lo hago, doy gracias a Dios porque lo puedo hacer y compartir. Y donde veo las caritas, cómo disfrutan. Y donde veo algunas personas mayores que incluso lloran cuando les leo un poema, yo siento en el corazón, así como un cariñito, ¿verdad? Porque siento que llegué ahí, que me brinqué las barreras. Entonces, el libro lo empecé a armar sin saber cómo lo iba a publicar. Y me comentaron por ahí un pajarito que el Ministerio de Cultura estaba dando unas becas para el fomento de artes literarias
Y bueno, me contacté con ellos, hice la solicitud, presenté mi proyecto y me fue aprobado. El proyecto se terminó hace poquito, ya en septiembre. Ellos me apoyaron con la parte económica para la publicación, el diseño y todo esto, la distribución. Mi objetivo fue distribuirlo por todo lado, ir y regalarlo por todo lado, en las escuelitas más largas, con las bibliotecas. Y también pues el autor tiene una parte de la obra para poder comercializarla, ¿verdad? Y trabajar un poquito para, pues como para recompensarse las trasnochadas que pasó, ¿verdad? Y las congojas de que terminaban los tiempos y que no habíamos hecho el informe. Y bueno, el libro se acomodó junto con la ilustradora Daniela Espinosa, que ya me había ilustrado varios libros. Decidimos acomodarlo en 10 segmentos, como usted vio. Y quiero compartir, por ejemplo, ahorita acaba de pasar el día de la confraternidad, que en realidad es el Día del Maestro, ¿verdad? Entonces, en la página 34 hay un poema que me gusta, dedicado a las maestras, por lo tanto también dedicado a mí, ¿por qué no? Y dice lo siguiente: era una maestra feliz y contenta, era una maestra vestida de fiesta. Llegó una mañana con planes y sueños para disfrutarlos junto a los pequeños. Y quitó malezas, y sembró semillas, y barrió en el aula rincones y esquinas. Abrió las ventanas a la luz del día mientras dibujaba pícaras sonrisas. Limpió caras sucias y curó raspones. Llenó de colores negros pizarrones. A contar historias se sentó en el suelo y enseñó canciones de mares y cielos. Subió a las estrellas a traer pañuelos, galletas, helados, miel y caramelos. Era una maestra. Su aula era una fiesta. Me imagino tantas maestras que hay así, ¿verdad? Ese poema está en la sección de personajes, ¿verdad? Uno muy chiquitito que hay aquí en la página 39, que me gusta mucho, chiquitito, se llama Corazón de Abuela. El corazón de abuelita tiene un tic-tac diferente. Es una canción de vida que no se escucha, se siente. El corazón de abuelita tiene un sonido ligero. Si le pones atención, dice: te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ese era para la abuelita, ¿verdad? Después hay para los meses, hay de la luna que siempre andaba enamorada del sol, la luna que se casa, la luna llena o el espejo de la luna. Ah, pero hay uno, ese sí se lo quiero leer. Hay un poema Adelante. en la página 63. Cuando los niños me preguntan o las personas me preguntan, pero ¿qué tiene que hacer un escritor para que le salgan esas cosas? Yo les digo, bueno, primero, yo siento que es un talento, ¿verdad? Que Dios nos da a unos talento para jugar fútbol, talento para cantar, otro don, ¿verdad? Para cocinar, todos tenemos dones diferentes. En mi caso, pues siento que venía con la inclinación, más todo el abono que mi abuelita hizo en la plantita. Pero también hay que ser muy observador. Hay que observar. A nosotros se nos ha olvidado observar las maravillas que tenemos. No vemos el árbol, no vemos la flor, pero si en todo está Dios. Entonces, yo paso, ¿verdad? Yo les saludo a los perros, me peleo con los gatos porque no son muy amigos míos, pero le hablo a las flores, le hablo a la luna, a veces me levanto a medianoche y la saludo que está por allá a ver si tiene frío. Entonces, usar también, nunca tener vergüenza de la imaginación y de la creatividad que podamos tener. Ya en sí podemos aprender técnicas y otras cosas, pero inventar y ver a qué se me parece aquella flor, a qué se me parece aquel gato, a qué se me parece aquella nube. Entonces, este poema que le voy a leer de la página 63 se llama El collar de la luna. Exactamente, salí a caminar en la mañana, le di la vuelta al parquecito que está por mi casa. La primera pasada, estaba apenas como empezando la mañana y entonces habían muchísimas gotas de rocío colgadas en una planta. Mi primera impresión fue: wow, son perlas de un collar, fue lo que pensé, donde vi aquellas gotas tan perfectas que brillaban así con toda gana. Pero cuando di la segunda vuelta, resulta que ya no estaban. Entonces, bueno, me puse a pensar
que ahí pasó algo. Y entonces escribí una historia sobre un robo, ¿verdad? El collar de la luna. ¿Alguien ha visto al ladrón? Ladrón de traje amarillo. Dicen que llegó temprano, de puntillas, calladito, y fue directo a la rama donde con mucho cuidado las perlas de su collar la luna había colgado. ¿Quién se ha robado mis perlas? ¿Quién se llevó mi collar? Me lo regaló la lluvia y no lo puedo encontrar. Yo lo vi, dijo la araña, deteniendo su tejido. Allá detrás de una nube está muy bien escondido. El ladrón camina lento, como bien lo dijo el grillo. Es gordito, cachetón y lleva traje amarillo. Resulta que al sol se le ocurrió desaparecer las perlas. Y yo no sé si la luna ya las habrá encontrado. Doña Ani, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, esto nos da pie para tener más programas y tener la bendición enorme, el honor de que usted, de sus propios labios, salgan estos maravillosos poemas. De verdad, doña Ani, muchísimas gracias, que Dios la bendiga, siga adelante. Vamos a seguir con más programas en esta línea, los poemas que hacen que podamos creer en nosotros, creer en nuestros sueños, en nuestras capacidades. Y bueno, como siempre, el tiempo nos gana. Muchísimas gracias, amigos de Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Les recordamos que el próximo sábado a las 5 de la tarde aquí en Radio Costa Rica vamos a estar con ustedes con nuestra coach financiero, Hazel, sobre este tema, bueno, ¿qué hacemos con el aguinaldo? Así que pase buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo. Andy Torres en Radio Costa Rica, muchísimas Muchísimas gracias de todo gracias. corazón. Doña Ani, muchísimas gracias, que Dios la bendiga y vamos a seguir teniendo más programas maravillosos con usted y con todo Gracias. este maravilloso libro, Anitología, 25 años de poesía infantil. Muchísimas gracias, que pasen buenas Gracias, tardes, don buenas Oscar. noches Gracias a y todos los buenos que nos días en escuchan cualquier y hasta la parte. próxima. Si Dios lo permite, nos vemos. Amén. Gracias.